Oye, ¿qué es ese simbolito que pusiste al lado? Listo, profe, para empezar a estudiar o a copiar o a lo que sea. Profe, antes se te olvidó grabar, ¿cierto? A copiar. Y sí, profe, no se te olvide grabar. No escuché nada. Globito tiene razón. ¿Dije? Profe, me acordé del video que mandaste a YouTube, que estaba 5 minutos hablando tú sola. Profe, ¿cuál es el título? Bien. Entonces, ya que estamos todos, vamos a ir iniciando con los Pues temas faltan que 3 vamos a personas trabajar. nomás, profe. 3 personas, no, yo tengo que faltar menos. 2. Tengo que falta Beltrán y Laura. Falta Andrés. Profe, ¿cuál Falta, Andrés. falta Kiana y no sé quién es el No, otro. Kiana ya está acá. Kiana, ya Falta sé. Laura Miguel. y... ¿Cómo es? Miguel. Perdón, es la costumbre. Falta Cotrino. Ah, perdón, carnal, es la costumbre. Sí, literal. Creo que falta Laura. Y creo que no falta nadie más. Listo. Entonces, chicos, vamos a empezar. Como usted, no sé, bueno, lo leímos la clase pasada, habíamos trabajado la clase pasada. Cuando miramos en el taller, hay 5 periodos en la periodización de la construcción de las culturas amerindias, ¿sí? De las culturas en América. Vamos a terminar, espero, hoy, bueno, vamos a avanzar, espero hoy en 2, si alcanzamos a terminar la tercera, pues perfecto, pero espero avanzar por lo menos en otra vez. ¿Listo? ¿Se acuerdan cuáles fueron las 2 primeras que nosotros trabajamos? ¿No? Ok. Bueno, entonces el tema de hoy, el primer título va a ser periodo formativo. Hola, profe. Hola, ¿Qué están haciendo? escribiendo. Ah, bueno, ¿y qué han escrito? ¿Nada? Periodo formativo. Ah, ok, vale. ¿Listo? No, Cotrino, ¿cómo que? un poco la malita? Sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Profe, espérate, busco el cuadro. ¿Listo? Y... Listo, Listo, profe. profe, ahora sí ya la encontré. No, no, profe, a mí me falta, no sé, ¿sí? A mí me falta por... Profe, formativo. Formativo. Ese es el título, Igual ¿cierto, es como profe? que Sí. periodo informático. Listo. Entonces, hasta el momento nosotros hemos visto otros 2 periodos, que son el primero, que va a ser el periodo paleoindio. Profe, ahí dice formativo, Sí, formativo. Formativo. Y el segundo, que va a ser el periodo arcaico. ¿Listo? Si ustedes se acuerdan, nosotros relacionamos este primer momento del periodo paleoindio con una tribu que se llama la tribu Inuit. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí. Ok. Profe, tú utilizas mucho las flechitas y todo. Sí. ¿Listo? En este periodo Profe, arcaico, de ahí tribu G. Inuit.
En este periodo arcaico lo que dijimos es que acá lo que comienza a verse es un primer momento de tribus seminómadas o semisedentarias, cualquiera de las dos funciona, ¿sí? Profe, no te escucho. Es que no estoy hablando. Dijimos que aquí habían un primer grupo de tribus seminómadas, ¿sí? Todavía no culturas, propiamente culturas, pero sí tribus que van a Profe, ser los pues, sustentos de profe, estas culturas. Señor, pero repetir es que no te escuchaba, se me fue por un momento todo y no te escuchaba nada. nada, estoy repitiendo lo que vimos la clase pasada, el periodo arcaico, que hablamos de las tribus seminómadas. Profe, ¿te puedo preguntar una cosita? Dime. O sea, que no hay que si nosotros en este cuarto periodo también vamos a trabajar en eso que cada miércoles te debemos enviar apuntes. Sí, ya les había dicho. Profe, pero o sea que no hay necesidad de copiar eso, profe. Sí, sí hay necesidad de copiar eso. Ah, bueno. Ah, Sí, porque yo ya lo profe, estaba copiando. dos cosas. Copie. Señor, Profe, yo no te debo nada, ¿cierto? creo que no. No. No, porque la última que te pasé fue la ¿Y primera yo, cultura, profe, las yo primeras te debo culturas algún americanas. apunte? No, No, tampoco. no te debo. Este bueno. viernes, esta es nuestra última clase, profe, ¿De qué? ¿De qué? de sociales. No. No, o sea, ¿Última de clase la de qué? semana. Ah, sí. Ah, sí. Pues, Profe, pues, yo obviamente ni iba a decir creo que del sí año. te debo unos apuntes, pero te los puedo enviar hoy. Yo- Nosotros lo único que hemos copiado es lo de las Sí, me pueden enviar los apuntes de la semana hoy, no hay problema. Vale, yo te los envío. Y Gracias. profe, nosotros lo primero que copiamos en el cuarto periodo fue eso de primeras culturas americanas, ¿verdad? Sí, Ah, bueno. bien. ¿Y profe, Continúe. para cuándo era el diálogo? Todavía no lo Para hemos el otro dicho, les lunes. digo la próxima semana. Pero sí, tienen que Lo ir investigando la información para el lunes. Bien, Para el 28. entonces, el periodo formativo va a ser el periodo que va a suceder a estos dos, que va a ser el periodo en donde vamos a empezar a ver principalmente una extensión de la agricultura. ¿La qué, profe? Señor, señor, Nada, profe, nada. ¿listo? ¿Qué quiere No, decir? espera, profe. ¿Listo? ¿Puedo continuar? No, espera, por favor. Pero son Pero es que cuatro Miguel palabras. explicando y Bien, Ya puedes seguir. entonces. Ay, bueno, entonces, esta extensión de la agricultura, no sé si ustedes se acuerdan, pero esto nosotros lo habíamos trabajado en los periodos pasados con otro nombre. ¿Alguien se acuerda cuál era el nombre de este momento en donde la agricultura se hizo importante? De tarea. ¿Alguien? ¿Qué tenemos de tarea? Es que Siguiente ¿quién habló? pregunta. Profe, revisa tu chat. Lección alternativa. A ver si estoy en lo correcto. No importa, Sí, Lisa, pero yo antes. solamente les doy unos parámetros. ¿Cómo para así que Chicos, antes? silencien sus micrófonos, por favor. Están haciendo como mucho ruido y no sé por qué. Bien.
esta extensión de la agricultura nosotros la relacionamos principalmente en Europa, los viejos continentes, la relacionamos especialmente con un periodo que se llama Neolítico. Nicolás, ¿puedes apagar tu micrófono? ¿Sí? Este periodo neolítico, ¿alguien se acuerda en qué momento hablamos del neolítico? ¿En qué años? De que si hablamos del neolítico y no me acuerdo del año, pero sé que hablamos como en tercer periodo. Yo, neolítico, Sí, ¿Sí neolítico. te ¿En qué acuerdas año? del neolítico? está en edad de Yo piedra sé. y 2 Desde millones de años antes de Cristo. Berrocal. 2.500.000 En años el antes de neolítico Cristo. mejoraron completamente el uso de la No, piedra pulida y tienen No, no, ese que tú el estás neo- diciendo es el paleolítico. sí, el neolítico es el nuevo, es el nuevo. exacto, Y eso sí. neolítico viene de nuevo, lítico, piedra. En ese periodo perfeccionaron el Ok, uso de la sí, piedra ya sabemos pulida que hicieron empezaron en a el utilizar y neolítico, ya las pero venían lanzas de la ¿cuándo? idea sedentaria. Ok, excelente, Lobito, excelente. Todo lo que dices es verdad, pero ¿en qué momento fue? ¿En qué año? Hola, profe, me conecté tarde porque es que me decía que Zoom no funcionaba y se empezó a traer todo el computador y me tocó reiniciar. Ok, Yo, ¿alguien? profe, yo, Dime. otra vez. Samuel. 6.000 antes de Cristo hasta en 3.000 antes de Cristo. Ah, ok, si ven que sí podía. Del 6000 al 3000 antes de Cristo, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros, el neolítico en Europa, que nosotros, bueno, Europa y África, que nosotros dijimos que es el momento en el que se comienza a extender la agricultura, se va a dar en el 6000 y en el 3000 antes de Cristo. En cambio, para nosotros, ese mismo periodo, un periodo similar, se va a dar hasta el 1500 antes de Cristo, ¿sí? Es decir, unos 5000 años después, 4500 años después, ¿sí? ¿Listo? Esto de acá, esta extensión de la agricultura y este cambio en la data de los momentos históricos va a tener diferentes razones. Van a haber varias de ellas. La primera de ellas, ¿sí me estoy haciendo entender a qué me estoy refiriendo? Sí, señor. Sí, profe, ¿Sí? ¿Seguros? seguro. Suena un poquito raro. Sí, señor. Entonces, la primera de ellas va a ser el clima, ¿sí? La mayoría de las tribus indígenas que nosotros vamos a tener en América se van a dar en dos zonas en específico, que son, bueno, van a haber tres zonas, pero digamos las más importantes se van a dar en dos, que van a ser en Mesoamérica, ¿sí? Y en la parte de Sudamérica. ¿Cuál es la parte de Mesoamérica? ¿Alguien sabe? No, señor. No, profe. señor. Sí, yo sé, ¿Cuál? desde México para abajo. Exactamente. Esto es desde lo que nosotros conocemos como México hoy en día hasta más o menos, digamos. Sudamérica, sí, profe. Pensaba que estabas diciendo... No, estamos hablando de Mesoamérica. América no, Mesoamérica. Ok. Profe, ¿qué hice ahí arriba de Sudamérica? Mesoamérica. Mesoamérica. Y Ya se los Sudamérica, escribo por el chat. Sudamérica va a ser todo lo que nosotros conocemos como el cono sur. El cono sur de América. ¿Listo? Profe, ¿lo ¿Listo? puedes correr un poquito hacia la derecha, por favor?
¿Listo? ¿Continuamos? Ok. No, A profe, espera. excepción de algunas pocas tribus, o bueno, va a haber una gran tribu, pero va a ser una gran pequeña tribu. Va a existir en este momento una tribu especialmente importante para Norteamérica y Mesoamérica, que va a ser... bueno, no, antes de eso, antes de hablar de eso, terminemos de hablar de los climas. ¿Qué tiene en común estas dos partes, Mesoamérica y Sudamérica? Y acá en Sudamérica quiero hacer énfasis en un punto en específico, regálame un momento, que va a ser el punto del Perú. Ahí. Profe, pensé que lo que tenían en común es que ellos dos hablan español. ¿Cuál es la mayoría? Pero hablan español hoy en día. No, ¿cómo? Cono. Eso tienes razón. Pero bueno, algunos. ¿Listo? Hoy en día es que se habla en español, no en este momento. Algo que van a Eso tener es en antes de la común, llegada de los españoles. algo que van a tener en común ambas zonas es lo siguiente, en cuanto al clima, ¿no? Es que ambas van a ser de clima propiamente tropical, es decir, no hay estaciones, y aparte de tropical va a ser un clima selvático, ¿sí? O sea, vamos a encontrarnos con comunidades, culturas que viven fuertemente arraigadas a la selva, ¿sí? Esto, O sea, los indígenas. sí, sí, señor, los indígenas. Acuérdense que estábamos hablando de las comunidades indígenas aborígenes en América, entonces son comunidades indígenas, obviamente. Iba a decir- bueno, esta relación entre lo tropical y lo selvático va a ser muy importante porque esto va a significar que a diferencia de las tribus, por ejemplo, ¿ustedes sí se acuerdan en dónde estaba ubicada Mesopotamia? Sí, señor. ¿En dónde? Sí, en medio de los El río Tigris y Éufrates. Sí, Pues sí, sí. sí, Éufrates. Listo. ¿Se acuerdan en dónde estaba ubicada Egipto? Está ubicado en África. Egipto está En el ubicado en río África Nilo. Norte. En África Norte. Sí, pero ¿cerca qué río? Nilo. Cerca al río Nilo. ¿Se acuerdan dónde está ubicado Grecia, por ejemplo? Grecia está ubicado Grecia, en Europa Oriental. En Europa, pero el río sí no sé, profe. El mar, ese es un mar. Está ubicado entre el mar Egeo. Cerca al mar Mediterráneo. Sí, Mediterráneo, sí. de mi. Entonces, si se dan cuenta, las principales civilizaciones, incluso nosotros lo vimos en la civilización indochina, cuando la trabajamos, aunque fue pasadita. Cuando nosotros veíamos en la civilización indochina, veíamos que también en estas civilizaciones, ya voy para arriba, en estas civilizaciones también la cultura se centraba en puntos cercanos a los ríos. Esto porque las grandes extensiones de tierra hacían que los ríos fueran los lugares más propicios para la vida, ¿sí? Parrita, ¿qué ibas a preguntar? Profe, una pregunta. Dime. ¿Qué dice la de tropical celústico? Selvático, de selva. Ya bajo la mano, espera. ¿Listo? Entonces, a diferencia de estas zonas, en América vamos a encontrarnos con zonas tropicales, selváticas. Eso quiere decir que el proceso de recolección siempre va a ser abundante. Nosotros vamos a encontrar con tierras en las que el clima no va a variar mucho, siempre va a ser un clima cálido que va a permitir que, sea el lugar donde sea donde tú estés, puedas habitar, y nos vamos a encontrar con un clima o con una topografía que nos va a permitir conseguir alimento muy fácilmente. ¿Listo? ¿Quién iba a preguntar? Yo, profe. Dímelo.
Al lado de tropical dice selvático. Sí, selvático. Y al de abajo, ¿qué dice? Abundante alimento. Abundante alimento. ¿Sí? Por eso es que para nosotros, el inicio de la agricultura va a ser tan tarde, o bueno, comillas, tarde, tan lejos en comparación con el neolítico de Europa, con el neolítico de los viejos continentes. ¿Sí? Nosotros acá no vamos a tener esa necesidad de cultivar, no vamos a depender de las crecidas del río Nilo, ni vamos a depender de tanto de la pesca, ni ningún ese tipo de cosas. Nosotros con salir a la puerta de la casa vamos a encontrar un mundo de frutos, un mundo de especies animales que nos van a servir de alimento. ¿Listo? ¿Qué va profe. a significar esto antes de continuar? ¿Qué va a significar esto históricamente? Históricamente, voy a bajar acá, espero que todos ya hayan copiado. Históricamente, esto va a significar en la historia una cosa que va a ser un desfase, si se quiere, o una diferencia en el desarrollo cultural. Entre América y Europa. La profesora es la prehistoria americana en donde no habían llegado los españoles. Exactamente. La pregunta que siempre se ha hecho es, o sea, la pregunta que surge de acá es, ¿por qué América estaba, digámoslo, tan atrás en su desarrollo tecnológico y científico, más bien? Yo tengo una idea, porque ¿Cuál? casi no estaba en contacto con el mundo exterior y mientras vivía en prehistoria sin poder entrar por el estrecho de Bering porque ya estaba derretido, los españoles estaban ya con sus maravillas tecnológicas. Sí, ok, sí, eso lo sabemos. Los españoles ya tenían los europeos ya tenían sus maravillas tecnológicas, pero ¿por qué América no? Es decir, Por casi no tener contacto con Profe, otros ¿qué dice continentes. abajo de diferencia? Profe, voy. Por no tener contacto ¿no con otros podría ser continentes. porque América tenía tribus? Sí, pero También me parece, pero Europa yo digo también. que es porque casi no tuvo contacto con otros continentes. Porque Ok. Pero eso por no pudo ejemplo, ser con América no Asia. tenía Pero, como Cierto, no chicos, conocía los barcos, tampoco conocía las armas de fuego, caballos domesticados. Es que básicamente porque no tuvieron contacto con el mundo exterior, solo un poquito en Asia, en la prehistoria, cuando el estrecho de Bering no estaba derretido. A cambio Europa, como ya tenía barcos, conocía Asia, un poco Australia, porque Australia era un continente antes de que estuviera en un continente. ok, Pero igual pensaban que se iban a caer por el borde del mundo cuando espera, no era Lobito, descubierta. para ahí. Kiara, ¿qué ibas a decir tú? No sé, profesor, es que una cosa sería, por ejemplo, que puede que Europa hubiera tenido tribus y eso, pero no sé, ellos ya habían más personas que no eran tribus y pues ellos ya habían como investigado más, tenían más fuentes como de información para saber, como pues para estar más avanzados. En cambio, en América no había tantas personas como ellos, sí había más tribus que todo. Ok, A mí me parece esa teoría. entiendo lo que dices, pero el hecho de que Europa tenga menos tribus en ese sentido, así como tú las mencionas, pues también es curioso, porque Europa tiene menos tribus, ¿sí? Y sí entiendo lo que dices. Sí, lo que pasó en América fue que hubo muchas tribus
muy diversas, pero a la vez muy separadas unas de las otras. En cambio, Europa y en general Asia y África, especialmente Europa y Asia y la parte norte de África, van a tener una cosa que va a ser, bueno, Europa va a tener un fuerte intercambio cultural. Entonces, lo que decía Lobito, el hecho de que las diferentes culturas se conocieran constantemente las unas con las otras, se relacionaran, obligaba a construir formas de mantener esas relaciones. Entonces, ¿qué formas? Nuevos idiomas, idiomas en común, ¿sí? La matemática, por ejemplo, ya no podía ser números diferentes para cada zona, sino que tenía que ser una matemática estandarizada para que todos pudiéramos entender nuestros procesos comerciales. Para viajar, porque se hacía importante viajar, era importante construir mecanismos para viajar, la carreta, fortalecer la rueda. Incluso aquí en América se dice que algunas de nuestras culturas a la llegada de los españoles no conocían la rueda. ¿Sí? Entonces uno dice, ok, aquí hay una diferencia en estos avances que va a significar muchísimos atrasos, comillas, comillas, porque no me gusta llamarlo así atrasos, pero, no puedes, Miguel, pero van a haber atrasos en la parte científica, cultural y todo esto, pero también van a haber muchos adelantes en otro tipo de campos, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, va a haber algo muy importante y es, o bueno, que algunos antropólogos y sociólogos han dicho, y es el clima, ¿sí? Nosotros en América vamos a tener un clima que va a ser muy favorable. Y un clima favorable quiere decir que nosotros no vamos a tener ninguna necesidad de cambiar eh, o de preocuparnos por mejorar cosas, ¿sí? Es decir, si tú, por ejemplo, vives en un bosque en el cual en todas las estaciones del año, todos los momentos del año, hace un clima constante, un calorcito rico, chévere, para estar tranquilos, tú no tienes por qué desarrollar herramientas para cuando haga frío. ¿Sí? Una pregunta. Señor. ¿Cuáles las herramientas de esa época? En vez en el frío, sí, ¿cierto? Exactamente, ves en el frío, sí. Como herramientas, Parrita. Cuando peleaban. Ah, bueno, las herramientas, por ejemplo, nosotros lo hemos visto la vez pasada. Acá en este momento que estamos trabajando hoy, que es el momento, se me olvidó el nombre, aquí, formativo, ya vamos a encontrar herramientas, por ejemplo, canastillas canastillas, ¿sí? De tejido. Vamos a encontrar también los inicios de la cerámica aquí en América. Esos y pues la agronomía, que la agronomía va a tener sus herramientas específicas, como por ejemplo la azada, como por ejemplo la pala, un poco elementos para cortar, para mantener podadas las plantas. Entonces, van a ser diferentes herramientas, pero las principales van a ser las herramientas de cerámica y las herramientas de piedra. ¿Sí? Profe, yo ya estaba pensando en calentadores y se No. me olvidó que en ese tiempo no existían. ¿En serio, Nico? Esa cosa existió desde las 5 o 4 revoluciones industriales. Por ahí sus calentadores eran las plantas, no sé. No, realmente el calentador como tal empieza a surgir desde la primera revolución industrial incluso un poquito antes. Profe. Con las calderas. Las calderas son eso, calentadores. Miguel, ¿qué ibas a preguntar? Pero... ¿Qué dice acá? Va. ¿Qué, profe? Va.
América no va a necesitar desarrollo tan amplio de herramientas. Ahora, aquí hay algo muy importante, y es que si los días en todas las partes del planeta, bueno, valga, o sea, comillas, comillas, hay lugares en donde duran más y otros lugares en donde duran menos, el día sol, pero el día siempre va a durar 24 horas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con América? Si en América no vamos a construir herramientas. Profe, Señor. profe, ¿qué dice en americano us? No us. Americano va. No Va, va. va, Es que va, eso sí va. parece que dijera Among Us. Parecía que decía us. Por dos. Ah, gracias, profe. ¿Listo? No vaya a ser, profe. De nada. Yo solo sé decir de nada, sí. América no va a necesitar desarrollar un desarrollo, Mucho Moana. bueno, desarrollo tan amplio, sí, está bien. Entonces, Europa va a estar muy centrado en el desarrollo de herramientas. Esa gente va a estar centrada en la innovación, ¿sí? Siempre, cómo construir mejores barcos, cómo construir mejores sistemas ¿cómo es que se llama esto? De transporte de mercancías, cómo construir mejores armas, entonces la herrería, la metalurgia, cómo construir ornamentos, ¿sí? Todo ese tipo de cosas se van a hacer sumamente importantes en Europa. Y por lo tanto, Europa siempre va a tener la visión de Europa. Estamos hablando de estos primeros momentos, ¿no? No actualmente, porque actualmente ya es otra cosa. Pero la visión de Europa, y vamos a ponerlo acá en diferencia de América, siempre va a ser una visión de tipo tecnológica, ¿sí? De tipo técnica. ¿Se acuerdan nosotros que decíamos cuando vimos que era la técnica? ¿Qué era la tecnología? Sí, señor. ¿Sí? ¿Qué era? Que cualquier cosa podría ser espera, ¿qué? No, me confundí de herramientas. Sí, Pero, tecnología. no es tanta- Dominar una técnica. ¿Cómo? Dominar una técnica. No te entendí. Es dominar una técnica. Pues sí, dominar un método de hacer algo. La técnica es un método para hacer algo. ¿Listo? Entonces Europa va a irse muy por la técnica, muy por los métodos para hacer cosas, y América no. América en lo único, o bueno, en lo que fuertemente va a usar esta técnica, va a ser principalmente en dos cosas. En los sistemas de riego, en algunos lugares, y por otro lado, va a estar en la astronomía. ¿Sí? Ahora, bueno, esto lo vamos a mencionar ahorita. Aquí la técnica va a estar metida en todo, ¿sí? La técnica va a ser técnica para la medicina, para el armamento, para el comercio, para la ciencia, obviamente. Profe, en donde dice astronomía no debe ser gastronomía. No, astronomía. Ah. Astronomía de los astros, de las estrellas. De las estrellas. Profe, Bien. ¿sí viste que Andrómeda va a chocar con la Vía Láctea? Uy, sí, eso lo sabemos desde hace tiempo. Chévere, La ¿no? cosa es que posiblemente ninguno de nosotros esté vivo. Pero como que chévere, eso va a pasar en como más de 1 millón de años. Sí, No, eso. no. Sí
Sí, ¿Sabías que no Pero, estamos vivos para verlo. Nadie. pero chido, ¿no? Sí, chido. Chido que no lo veamos. Genial. Tan ¿Qué genial como estamos el Big One. hablando? Tan genial Eh, como el Big One. comercio, que la Andrómeda va a chocar con la Vía Láctea así. Pues ni tan, Sí, sino van a ser sí, como, Andrómeda va a chocar con la Vía Láctea en más de 1 millón de años, así que qué bueno que que no estaremos no, vivos para verlo. dicen que va a ser muy bonito. Sí, exacto. Por eso es lo malo. No estaremos vivos para verlo. Qué tristeza. ¿Cómo? A menos de que en el Chicos, 2050 y hagan algo silencio, no necesitan gritar. exista el elipsis. Profe, si se pueden fusionar las dos. O sea, al choque. No, no se Sí, fusionan. güey, sí, profe, se van a unir. Se O van a sea, destrozar. van a hacerse así muchas veces hasta que van a unirse. O sea, se van a chocar tantas veces hasta que va a llegar un momento que van a ser solo una. Ah, bueno, van a llegar a ser solo. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar con América? Si América se va a centrar única y exclusivamente en esta parte que va a ser sistemas de riesgo y astronomía. Que América va a desarrollar una cosa que no desarrolla Europa, por lo menos no de una manera tan misteriosa, tan mística, creo que sería la mejor palabra, y profunda, que va a ser la espiritualidad. Ay. Ay, no, ¿qué estoy haciendo? Espiritualidad. Acá en América, y por eso es que nosotros añoramos tanto eso, acá en América la espiritualidad va a ser una cosa que va a ser muy importante, ¿sí? Toda esta cosa de nuestra relación con la madre tierra, nuestra conexión con el otro, con el jaguar, con el águila, con todo este tipo de cosas, va a tener una importancia muy grande en América. Señor. No, se me olvidó lo que quería decir. Ay. Entonces, Profe, ¿qué prefieres, Europa o América? a mí me gusta América. ¿Qué, güey, qué? A pesar que lo oí todo decir Europa. No escuché nada. ¿De qué hablo? ¿Qué continente prefieres, América o Europa? Sinceramente prefiero Norteamérica y Europa. Básicamente prefiero las dos. F por Colombia. ¿Ah? F por Colombia, Venezuela y Brasil y Panamá. Es lindo, sí, es lindo. Lo malo es que la política está corrupta. Hubiera preferido América completa si no tendríamos tan mala política y si Claudia no tuviera el cerebro descansando en la Torre Eiffel. Ok. Entonces, ¿eso qué va a llevar? Va a llevar a que Europa y América, y con Europa estoy hablando esta vez sí solamente de Europa, va a llevar a que nosotros tengamos unas formas de comprender el mundo diferentes, ¿sí? Europa va a asumir una comprensión del mundo o un conocimiento del mundo de dominio, ¿sí? Y ustedes pueden ver este dominio en todo, en lo que ustedes busquen. La filosofía se va a encargar, por ejemplo, la primera filosofía se va a encargar, sí, de entender el mundo, pero de dominar al hombre que vive en ese mundo. Toda la filosofía va a ser así. La ciencia se va a encargar de eso. ¿Cómo logro yo dominar este mundo? ¿Cómo logro yo imponer la necesidad del hombre ante este mundo? América, por otro lado, va a decir lo contrario. América va a decir, yo no necesito dominar este mundo porque este mundo ya me da lo que yo necesito para vivir. Yo lo que necesito es comprenderlo. Y si ustedes ven, por ejemplo, todas las míticas que surgen en América, van a ser míticas de comprensión.
no de dominio. ¿Sí? Y van a ser míticas que se van a quedar, por ejemplo, en los dioses animales. Yo ahí ya sé a quién le asigné el caso. Entonces, cuando Fred ¿Sí? me responde, Por ejemplo, solamente por poner un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan los dioses que nosotros trabajamos en primer periodo? Nosotros trabajamos dioses de tanto Europa Sí, como profe. América. ¿Se acuerdan cuáles eran los dioses de América? ¿Los tienen por ahí? No. No, me di el libro No. de la vida de los adivinos mayas, de como más de 130. Sí, pero a ver, ustedes tienen su cuaderno. En el cuaderno lo tienen anotado. No. No, ¿No? profe, ¿Los de nunca qué? ¿Los notamos de los tercer dioses, periodo? nunca, profe. ¿Cómo que no? Si ¿Cuáles? hicimos dibujos de los dioses. ¿Cuáles, profe? Pero esos eran ¿se acuerdan de la Grecia tempestad y no sé y qué? Roma, profe. Exactamente. No, yo ya me acordé, ya te los digo. Gracias. ¿Pero qué están hablando? Cuando te ¿Qué encuentres. dioses hemos Profe, visto ¿lo como puede subir a un Sí, contar los grupo? hemos visto, Cotre. Espera, dioses Pero, algo ¿cuáles? ¿Cuáles? No griten. de Roma. Nosotros sí nos vimos. Solo profe, es- ¿cuál ya sé, Están- vimos a Tepegolos, Isla Coyuquiunqui, Altacoya y El profe, acabo de encontrar la página. Ay, eso. Ya recuerdo, profe. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ya lo Campeón. recuerdan? Sí, profe. Sí. Hace 8 meses. Itztlaculliuch. Ese Sí, en febrero. Itztacaloc El 19 de era febrero del 2020. el de, profe, el de un dios que era un cuchillo raro. Que tenía un... Es que era como un No, jaguar. y algo así, sí, el del Y uno jaguar. tenía un pedazo de obsidiana y un mazo. Sí, ya me Porque yo acuerdo. me Y acuerdo esto que era acababa la diosa de la tormenta. Profe, tengo Y frío. era del agua, si no estoy mal. Miren qué tristeza. ¿Qué pasó? No vi. Miren lo Porque que está en hizo. blanco y negro. Ay, qué sueño. ¿Qué? Chicos, están haciendo mucho ruido. ¿Qué? Me va a tocar silenciarlos a todos. No están dejando hablar en orden. Está malo. Esperen que estoy aquí buscando. Este creo que me va a servir. Yes. Entonces, panteón maya y panteón griego. Ay, sí, pero los dioses grandes acá. ¿Qué es así? Profe, qué triste lo que escribió Nicolás Rocha. ¿Qué es eso? Profe, profe, Señor, ¿qué es eso? acá lo que Me les imagino estoy... que son dioses griegos. Yes. Parece que sí. Lo que les estoy mostrando acá son los diferentes dioses griegos de la mitología, ¿sí? Cronos, Saturno, Rea y Ops. Entonces, solamente miren a los dioses, ¿sí? A los dioses que se imaginaban los antiguos griegos. Y bueno, griegos y romanos, que están Poseidón, Hestia, Hera, Zeus. Si se dan cuenta, todos son personajes humanos, ¿sí? Humanos, y son humanos que de una u otra manera controlan la naturaleza, que tienen el poder sobre la naturaleza. Cualquier parte, desde la muerte, el cielo, la primavera, bueno, Demeter es de la cosecha, el fuego, todo, el agua, todo. ¿Sí? Estos van a ser esos dioses. En cambio, miren los dioses que vamos a tener en las tribus aztecas. Por ¿Sí? favor, profe. Profe, están más chéveres. Wash. Están más chéveres. O sea, No. se ven más
otros más. Se Se ven ven más más, como dioses. exactamente, Dioses. no se muestran como humanos. O sea, sí tienen forma antropomórfica en algunos casos, porque todos tienen cabeza, manos y pies, pero si se dan cuenta, ninguno Los es aztecas. un hombre. Son Chatancito. representaciones de diferentes Profe, esos dibujos son tan Profe, uno no sabe si es hombre o típicos y mujer. tradicionales como extraños. Exactamente. En Entonces, yo quiero mi que libro, acá, o sea, yo quiero que acá ustedes se den cuenta, y si se quedan con eso me parecería excelente, se den cuenta de las diferencias entonces que de base vamos a tener nosotros en América, la América indígena, a repite las la pregunta, primeras por favor. culturas griegas, a las primeras culturas europeas, perdón. ¿Sí? Nosotros no vamos a tener esa ansia de dominio que van a tener Europa. Y nuestros dioses lo muestran. Nuestros dioses no muestran hombres dominando la naturaleza. Si acaso pueden mostrar hombres que son uno con la naturaleza, pero no la dominan. ¿Sí? ¿Me hago entender? Una vez Sí, leí profe. en mi libro sobre los Profe, mayas hay que que dice Cipetotec. Espere, ¿qué vas a decir? una vez leí en La mi libro sobre, cosecha hoy, sobre mayas que los Ah. adivinos, una vez leí en mi libro de mayas que los adivinos tenían que aprenderse los nombres y lo que representan cada uno de los 130 dioses que estás compartiendo en tu Sí, pantalla. aquí hay poquitos, aquí hay Eso 4 por 4 debe ser 16. súper duro. Sí, Profe, hasta ahora me acabo de dar cuenta de que en el Chalito, que no sé qué, hay 2 personas ahogándose, no sé. Sinceramente. Ay, sí. Chalchihuatlicue. Dios del agua, los ríos, el mar y las tormentas, bueno, las inundaciones y las tormentas. ¿Sí? Dios de la También hay un dios vegetación. de la agricultura, profe. Aquí está el de la vegetación, Dios de la agricultura. ¿Sí? Entonces, lo que les digo, Europa entonces va a tener una idea muy fuerte de dominio porque eso es lo que ellos mismos han construido. Mientras que América va a tener una idea muy fuerte de comprensión, de cómo me relaciono yo con el mundo. Por eso es que Europa, por eso es que cuando llegan los europeos a América, muchas tribus indígenas no les va a importar entrar en guerra, ni les va a importar atacar. Lo van a hacer después de forma reactiva porque los europeos comienzan a atacarlos. Pero lo que ellos primero van a querer hacer es comprender qué es lo que está pasando, quiénes son estos que han llegado. Los europeos no van a llegar acá preguntándote eso. Los europeos van a llegar acá diciendo, ¿qué es esto que encontré? ¿Cómo puedo adueñarme? ¿Cómo puedo apropiarme? ¿Sí? Son formas diferentes de ver el mundo, pero son formas que nacen directamente de toda esta vaina que viene desde muchísimo más atrás. ¿Listo? Sí, Es que profe. los europeos de antes eran personas bastante malas. Bastante agresivas. Entonces, chicos, ¿alguna duda? ¿Algo que comentar sobre esto? No, profe, está No. chévere el tema. No, señor, está chévere el tema, ya quiero empezar a verlo. O sea, ya quiero Sí, ver los cierto. dioses. Yo también ya quiero empezar a ver los dioses y todo. Yo también quiero ver eso. Se veían ¿Por qué no súper chéveres empezamos de esos una vez, Todos dioses. esos profe? dioses son re interesantes. Me alegra que les guste. Y En profe, serio, se en serio, o veían sea, re siendo sincero, me chéveres. alegra muchísimo que les guste. Ah, Acá, en este momento, en este periodo formativo, en el periodo arcaico no vamos a relacionar ninguna tribu porque no van a haber tribus así como Wash que sean importantes en ese momento. ¿Qué vas a decir, Mariana? Profe, te mandame los apuntes de hoy. ¿Cómo? Sí. Es que el lunes trabajamos, fue cartilla. Ah, Sí, ok, profe, los eso es apuntes de hoy. verdad. El lunes trabajamos cartilla. Los apuntes de hoy. Ok. ¿Listo? Ok.
Profe, pelea en el chat. Alerta, pelea en el chat. Sí, literal, profe. Listo, ya. No más peleas en el chat. Sí, o sea, le escriban por favor en el chat. Sí. Y ya dejen de escribir. Profe, no sé, de hecho, donde uno deja el chat normal y uno voltea a mirar y dice 99 más, o sea, 99 Sí, mensajes. profe. Más de 99 mensajes. O sea, Algunas veces, por ejemplo, a mi teoría me pareció 130 más en Cierto. mensajes. Es No cierto, se puede pasar de ¿se 100, acuerdan María. las F? ¿Se acuerdan Sí. las F que escribió? No me acuerdo quién hace el resto del Son más tiempo. exagerados. Bien, entonces, vamos a empezar. Vamos a mencionar, porque ya solamente quedan 10 minutos, pero para tenerlas relacionadas, una tribu norteamericana, porque dijimos que íbamos a empezar de Norteamérica para abajo. ¿Hay que copiar, profe? Sí, una tribu que se van a llamar los Anasazi. ¿Anasazi? Voy a Anasazi. buscarlo en Google. Tengo Por una favor. pregunta. ¿Esos son como los inuits? ¿Esos esquimales? No, estos vienen más abajo. Estos vienen más abajo. Profe, en lo de dominio y comprensión no copiamos nada, ¿no? No, íbamos a copiar los dioses, pero pues para eso salimos. Profe, ¿esa es la cultura arqueóloga? No, Profe, ¿por qué no copiamos nada en dominio y esa cosa? porque íbamos a copiar los Sí, dioses, pero pero de pues hecho, para eso mira. les mostré las imágenes. Según dice, los Anasazis formaban una cultura arqueológica amerindia de la superaria cultural de Oasis y América. Ocupaban en varios grupos la superficie de los estados actuales de Colorado, Utah, Arizona y Nuevo México. Y de hecho son bastante lindos. No es Utah, es Utah. Sí, está chévere. Están chévere las fotos súper de lindos. Google. Y hacen unos rituales y unas casas ahí como debajo de piedras gigantes. Esta tal vez va a ser, esas tal vez van a ser una de las cosas más importantes de la cultura de la tribu Anasazi. Y son de las cosas que más conocemos y que realmente, por lo menos para mí personalmente, son una de las cosas que me parece más impresionantes de esa tribu. Que profe, que hagan casas debajo de las piedras gigantes. La forma de construir sus ciudades. Profe, comparte pantalla de una foto. Puedes quitar Ya el voy. menú de eso de los colores, es que no puedo Ay, copiar sin. perdón. ¿Sí? Nuevo Ya. Mexico. Gracias, teacher. Son Entonces. pero tienen como una casa en especial, ¿cierto? Como una... Obvio. Pero esos lugares se ven hermosos. Obvio, sí. Vean, pues, estas van a ser el tipo de construcciones que van a construir las Wow. tribus Anasazi. ¿Sí? Se parecen a las de Star Wars, profe. Sí. Más que las de Star Wars. Y dicen que de ahí sacó la idea George Lucas. Él siempre le pareció muy curiosa esta tribu. Esta tribu. Sí, profe, como construcción de chévere. Yo, para mí, más que las de Star Wars parecen de esos clásicos dibujos sobre Mesopotamia. ¿No crees? Sí, van a ver otras tribus en Europa, en Asia, en África, que van a construir de esta misma manera en los cañones. Van a abrir los huecos y van a construir, o simplemente los huecos que ya están hechos van a construir ahí debajo. Profe, eso parece más bien el Gran Cañón, el de Estados Unidos, ¿no crees? Profe, pero dice que se fueron desde Estados Unidos hasta México. Sí, toda la parte oriental, la costa oeste de Estados Unidos. Sí, perdón, occidental. Toda la parte occidental, la costa oeste de Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Puedes volver a PIN, por favor? Voy. Una pregunta. Y luego vuelves a la imagen. Eso, ahí, gracias. Ahí. Este hueco grande, este hoyo grande, ¿a dónde daba? ¿Cuál hoyo grande? ¿Puedo compartir pantalla en un momento y te muestro? Vale. Pues se llama Anzona. Sí, ¿verdad? Anasazi. Esto es Arizona. ¿Arizona? Oh. Sí, Arizona. No, pero déjame, por favor. Voy. ¿Esto cómo era que se hace? Acá. Profe, Nuevo México
Profe, ya copié, por mí ya. Espérate que no me deja dejar que compartan. ¿Alguien se acuerda cómo se hace eso? Ocultar, inhabilitar información. Seguridad, profe. Sí, es verdad, ¿Seguridad? profe, security. Y ahí te aparece, deja que compartan tareas. Ah, compartan pantalla, listo, ya. Ah, Ahorita todo el mundo compartiendo pantalla. mira, profe. Mira. Ay, ¿qué es eso? Ush. Pero, profe, ¿es cierto que son parecidas Pero a ahí las cayó a las como de que Star una Wars? bomba nuclear. Está re chévere. Esos agujeros, Parecen esos resto a las de Star agujeros, Wars. no son tan poco, pero- profundos. Son profundos 3 metros. A mí se parecen un poco a las de Star Wars, pero Sí se parecen un poco a las de Star Wars, ¿no? Pues sí. para mí se Sí, parecen poquito. más a esas construcciones de Mesopotamia y las casas egipcias. Bueno, güey, solo era una opinión. Tranquilo. Y güeyito. Bien, chicos. Hasta acá. Una opinión mía, ¿no? Hasta acá. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? No, señor. No, Hombre, señor. todavía hay gente que vive ahí en esas cositas. No, en ya no. esas AR. Son lugares Pero, turísticos. profe, ¿Cómo? en las fotos se ve como si fuera una maqueta, ¿no? Pues es chiquito. Bueno, que hay harta gente pequeñita. Pero, profe, Ajá. no se La ve gente- que sea muy grande, ¿cierto? O sea, es como ¿Cómo? chiquito. ¿Es chiquito Sí, es o es muy chiquito. grande? Sí, Pues- es Profe, como- mis gatas están en media batalla campal ahí bien pro. Pobrecitos. no te En preocupes. tamaño son grandes, pero digamos si la comparamos con en una ciudad como Bogotá, pues son súper pequeñas. Pero en tamaño, en altura, sí son estructuras bastante grandes. Bien, chicos, Profe, entonces. una cosa, Señora. pero ¿por qué en esas fotos debajo de esas piedras el tamaño era reducido, es grande? Es Porque grande. pues Profe, pero esas pues es rocas que ya las casas estaban ahí, las o casas se los ven súper señores chiquitas. rompieron. No, esas rocas se forman naturalmente. Ellos algunos pedazos los rompen para terminarla, pero entonces traen piedra y ladrillo para ir construyendo. O sea, las casas se generan porque sí, No, la tierra, o ellos las crean. las cuevas sí se generan porque sí, pero las casas ellos las construyen. Ok, sí. ¿Bien? Ya. Listo, chicos. Entonces, no los molesto más por hoy. La próxima, quería hablar Bueno, un poquito profe. más de los Anasazi. Entonces, la próxima semana iniciamos con ellos y vamos a trabajar el periodo clásico. ¿Listo? Y con el periodo clásico, ahí sí nos vamos de frente contra todos los... contra los diferentes grupos indígenas que hemos conocido acá en América. Solamente para que recuerden, hoy es 23, de hoy en 8 días tenemos quiz. ¿Listo? De hoy en 8 días ¿Tenemos quiz? tenemos quiz. Sí. Antes de semana de receso tenemos quiz. Tenemos quiz, o sea, No, profe, eso no es de Dios. ¿2 semanas o en una semana? En 2 semanas. O sea, el 30 tienen quiz. ¿Listo? Miren el lado positivo. Es mejor tener el quiz antes de la semana de receso. Cierto. Porque con eso Es cierto, a mí también me parece. descansan en la semana de receso. Oh, porque a ti te beneficia. Vale, No, chicos. no me da beneficio, es que me Profe, parece divertido. por poco nos van a dejar tareas para la semana de receso. ¿Cómo? Por poco nos van a dejar tareas para la semana de Profe, receso. te digo algo. Yo no. Unas 80. Profe, te digo algo, este año deberíamos salir más temprano. O sea, no Oiga, hasta sí. diciembre, salir por lo menos a ¿Qué finales crees? de noviembre. ¿Por Sí, qué? Al ¿cierto? final sí. Pues es que, profe, Profe, Pero pues no se quería en septiembre. diciembre es, como dice la canción. Profe, ¿puedes En mirar el tu colegio sí correo, por salíamos favor? como en Otra vez está noviembre, ¿Para qué? septiembre. que no sé. Para mirar si ya te llegaron mis apuntes. y No me ha además, llegado profe, nada. o sea, qué pedo estudiar Sí, en profe. diciembre. Nah, Y en qué feo. virtual. No, para. Es cierto, eso sí es triste. A mí Eso me encantaría deberían- estudiar en debe- diciembre, pero presencial, no Sí, virtual. es que presencial Por es dos. otra cosa que virtual, profe, debería ser Por dos, diferente por como dos, los por demás dos. colegios.
Toca, Es que, toca. profe, no hay ninguna persona en el mundo al que le guste la clase virtual, excepto los gamers. Pues Excepto los nosotros gamers sin vida virtual. social, pero el resto lo odian. Pues sí, Globito, tienes toda la razón. Bueno, no creo que salgamos antes. Solamente eso les digo. Entonces, chicos, nos hablamos la próxima semana. Se cuidan, se portan juiciosos. Cualquier cosa me escriben, ¿listo? Profe, espera, espérame que te voy a enviar apuntes. No termines la reunión, por favor. Profe, yo ya te envié mis apuntes. Sí, ¿Puede ya me revisar? llegaron los de Yo te los envío por ahí el Chao, profe. miércoles. Adiós. Bueno, hasta la próxima. Profe, yo voy a tardar de Profe, enviártelos porque está fallando el correo. espérame, no termines. Gmail, ¿cómo es tu correo? Ah, nos podemos salir los demás entonces. Y Camila Esteban Hurtado. Profe, envío apuntes de Alejandro. Profe, ¿te los Catrina puedo Grau, enviar al final del día? Sí, sí se puede. ¿Ya te lo envié, profe? ¿Ya te llegó? 12, espera. ¿Cuál es la? Ya tengo la look ya de diamante. ¿En serio? ¿Ya, profe? Pues No. Profe. ¿Pero yo qué hago si no ha llegado? 12 tickets y no me la saqué. ¿En serio? Yo solo al segundo disparo y ya me tocó. Bueno, pero en el segundo jugamos porque yo no puedo jugar en el primero. ¿Ya te lo envié? Pues sí, supongo que ya me lo enviaste, pero no me ha llegado. ¿No te llegó? No, no me ha llegado. Te voy a enviar 2. Bueno, chicos, los dejo. Bueno, Ya me chao. llego. Listo, vale, chao. Adiós.